Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, cuidado intensivo y medicina de especies silvestres. Nos encontramos en SOVIA, Medicina Veterinaria, y en la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, COVES, de la cual soy el fundador. Nos encontramos con paciente de nombre, ¿cómo se llama la perrita? Juana Lulu. Juana Lulu, paciente que se está acercando a los 15 años de edad. Ahora, si Dios quiere, el 11 de octubre, nació en el 2009. Paciente que viene con un cuadro tipo digestivo, sobre todo con vómitos, y está siendo manejado desde hace aproximadamente 3 años con antieméticos, con protectores de mucosa, y está siendo manejado con gotas de valeriana. Este paciente y la dieta, una dieta estrictamente cárnica, ¿no? Y carne de ganado, ¿cierto? Bueno, lo que hay que hacer en un paciente de estos es hacer exámenes. Entonces voy a indicarle al paciente exámenes para que podamos ver un perfil hepático, un perfil renal, un perfil pancreático para él. Podamos mirar cómo está el equilibrio ácido-base del paciente, que es fundamental. Muchos pacientes, ¿qué es el diamante de la muerte? El diamante de la muerte tiene que ver con tres cosas. O sea, ¿por qué se muere un paciente en una sala de cuidado intensivo? ¿Por qué se muere un paciente en un hospital humano, un hospital veterinario? Por tres factores. ¿Cuáles son esos tres factores? Problemas de coagulación, o sea, problemas a nivel del endotelio vascular, cardiovascular y cerebral. Problemas de coagulación. Desequilibrio ácido-base. ¿Cómo están los iones de ese paciente? ¿Cómo está el sodio, el potasio, el cloro, el fósforo, el magnesio, el fósforo? O sea, ¿cómo están los iones de ese paciente? Y el tercer factor es la hipoperfusión. No es tanto la hipotensión, porque encontramos pacientes chocados en las salas de cuidados intensivos con shock séptico, por ejemplo, todo shock de tipo distributivo, y son pacientes normotensos. Tienen una presión arterial normal. Entonces no es tan grave la presión arterial en un paciente crítico como una hipoperfusión. O sea, ¿por qué fallece un paciente? Por falta de líquidos. Eso se llama una hipoperfusión. Entonces no llegan líquidos a los tejidos entran en anoxia, entran en una insuficiencia respiratoria, digamos así, ese tejido no les llega oxígeno, para que me entiendan, y ese tejido comienza a aumentar el lactato. Y al aumentar los niveles de lactato, que son diferentes en cada una de las especies, me decía un médico, mano, doctor, no es lo mismo la medicina humana que la medicina veterinaria. Me dio a entender que nosotros éramos las cenicientas de la medicina. Le dije, claro, yo estoy de acuerdo con usted. Nosotros vemos 5 o 6 anatomías y ustedes ven solamente una. Y así. Entonces, cada especie animal es una medicina. Entonces, no tenemos que estudiar solamente una, sino varias medicinas. La profesión médica veterinaria es una profesión que se necesita una entrega total por parte del médico veterinario y mucho estudio durante toda la vida. No es tener un título médico veterinario en la pared, hay que actuar y pensar y ser médico veterinario. Paciente Lulú, lo vamos a mirar, un paciente que generalmente en los pacientes, ¿qué tipo de shock requiere líquidos? Los shocks que requieren líquidos son el shock de tipo distributivo, sobre todo el shock de tipo séptico y el shock hipovolémico. O sea, el shock en donde el paciente ha perdido líquidos por vómito, por diarrea, porque tuvo un accidente de trauma callejero, por heridas cortopulsantes, por una bala, donde el paciente pierde sangre, pierde líquidos, como son vómitos y diarrea o sangre, el paciente entra en un shock oligoémico, hipovolémico o un shock de tipo hemorrágico. Este tipo de shocks, ¿qué paciente no es respondedor a volumen? Los pacientes que tienen problemas cardiovasculares. Sabemos que el paciente se congestiona el pulmón, al igual los pacientes con shock de tipo obstructivo, como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un síndrome de dieste respiratorio agudo, una tromboembolia pulmonar. Ojo con aquellas personas y animales que no caminan. La causa número uno de muerte en las clínicas y hospitales, una de las causas de muerte es la quietud. ¿Por qué? Porque al estar la persona o el animal quieto, no hacer ejercicio,
Aquellas personas que viven sentados todo un día con su celular, viendo televisión, no caminan, comienzan a hacer émbolos o trombos a nivel de arteria ilíaca, acá en la parte interna de la pierna, al igual los animales, y esos trombos obstruyen in situ y se desprenden émbolos que son pequeños coágulos y van y obstruyen a distancia. Van y obstruyen pulmón, riñones, hígado, corazón, arterias del corazón, vasos cardíacos, y van y obstruyen a nivel cerebral y hacen los llamados eventos cerebrovasculares o accidentes cerebrovasculares, los infartos y todo eso. Entonces hay que caminar y hay que caminar con la mascota. Como el paciente, hay muchas formas de estresar volumen en un paciente, ¿sí? Inclusive, pero podemos subrogar estresar volumen en un paciente que nosotros encontramos que tiene la frecuencia cardíaca elevada, tiene el tiempo de llenar, el tiempo de llenado capilar disminuido, aumentado, perdón, el AKB, que es el Keep Vein Open, tiene la presión arterial elevada, frecuencia cardíaca elevada. Este paciente sabemos que nos responde a volumen si nosotros colocamos el paciente, digamos, con las piernitas y las manitos hacia arriba. En los humanos, pues se eleva, las piernas se elevan a 45 grados. Si con esto mejora la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el tiempo de llenado capilar, ese paciente nos está diciendo que le podemos estresar líquidos o colocar volumen y no le vamos a causar ningún problema. Cuando vemos que el paciente no tenemos la forma de subrogar cómo estresar volumen, podemos colocar 3 a 4 ml por kilo solamente por hora, por no más de unas 4 horas en el paciente y estarlo vigilando, estando vigilando los signos vitales. Paciente que tiene una SpO2 normal, ahí nos está marcando más bajita porque se nos ha estado moviendo. Frecuencia, paciente que está con un ritmo sinusal, onda P en todos los complejos, P antecedida QRS, PQ menor de 0.2 segundos, no existe ningún bloqueo cardíaco en el paciente, ondas R equidistantes, no hay ningún tipo de arritmia. Desde la parte cardiovascular, 119 de frecuencia cardíaca, es un paciente que está haciendo un ritmo, una taquicardia sinusal un poquito, pero es un paciente que está haciendo, desde la frecuencia cardíaca, el paciente se encuentra en muy buenas condiciones. Pero la presión está saturando 97, 98. Sabes que paciente neurocrítico en la sala de cuidados intensivos no lo podemos dejar que nos sature por debajo de 97, colegas. Estamos en el canal YouTube Sala de Emergencias para aquellas personas que nos siguen. Inscríbase en los colegas para que tengamos este tipo de canal. Sabemos que es un canal de emergencias y cuidados críticos veterinarios. Presión sistólica 154, presión diastólica 130. Si sumamos las dos diastólicas son 260 más 154. Son 360, son 414 más o menos. Tiene una presión arterial media por encima de 130 y punta. Es una presión arterial media demasiado elevada, demasiado elevada. Cuando tenemos las presiones arteriales medias y subrogamos que la presión intracraneal está dentro de los límites normales, por ejemplo, es un paciente que no ha sufrido un trauma de accidente callejero, ni se ha golpeado en la cabeza, ni nada de esto, entonces subrogamos que tiene una presión intracraneal entre 10 y 12, que es lo normal en perros. En gatos es diferente, en caballos diferentes, en elefantes, todo eso. La presión intracraneal subrogamos que si está con una media es más de 130 y la presión intracraneal de 12, sigue estando con una presión arterial, con una presión de perfusión cerebral, que es la madre de las presiones, puede estar más o menos en 118, demasiado alto. Entonces es un paciente que sabemos que está haciendo unas resistencias vasculares sistémicas elevadas porque tiene un gasto cardíaco disminuido. ¿Y por qué tiene un gasto cardíaco disminuido? Porque el índice de pulso, la presión de pulso está en 24. ¿Cómo la obtenemos? Le restamos a la presión sistólica 154, 130 y nos da 24. Presiones de pulso por debajo de 40 son presiones de pulso bajas y nos indican que hay un shock cardiogénico, un shock obstructivo o un shock de tipo oligoémico por pérdida de líquidos. Este es un paciente con un shock de tipo oligoémico porque ya lo auscultamos, le hicimos un examen semiológico normal y el paciente no tiene problemas cardiovasculares ni respiratorios. Entonces, un shock de tipo hipovolémico. ¿Qué quiere decir con esto? Que es un paciente que está haciendo una pérdida de líquidos por el vómito.
¿Qué hay que hacer con un paciente esto? Lo más seguro es que son pacientes que tienen un desequilibrio ácido-base, y el desequilibrio ácido-base obedece a lo más seguro a un problema de tipo renal, un problema de tipo hepático o algún otro problema. Entonces hay que con exámenes determinar. No es, mire, yo le voy a mandar esto y sigamos así, le colocamos estos medicamentos y el paciente sigue mal, entonces hay que mandarle medicamentos. Los pacientes geriátricos es mejor no darles carne de ganado. Aquí en Colombia los llamamos carne, ¿sí? Pero nos estamos refiriendo a carne de ganado, ¿sí? Los pacientes geriátricos y que sospechamos que es un paciente renal, es mejor dar carne de pollo, mejor que la carne de pollo, la carne de cerdo, mejor la carne de cerdo, no estamos hablando de chicharrón, mejor que el chicharrón, dar carnes blancas, pavo, dar cordero, mejor que es las carnes de pescado. Y en las carnes de pescado tenemos las carnes de pescado de agua, de río y pescado de mar. En las de pescado de río vamos a encontrar que los porcentajes de ácidos grasos disminuyen, entonces hay más problemas de coagulación, más problemas de inflamación, de todo eso, pero no dejando de ser bueno para el riñón también. Pero si tenemos que escoger una de las dos, es mejor la carne de pescado de mar, pero de peces de carne blanca, no de carne roja. Listo. Por lo tanto, la trucha no es un pescado indicado para ellos, aunque se recomienda trucha, salmón, anturio, esturión, bacalao, sardina, todo eso. Pero hay que tener en cuenta eso, una dieta rica en arándanos, que lo venden en los 1A, creo que es, o de unos. En los aras venden juguito de arándanos o juguito de strawberry, ¿sí? Es muy bueno para el riñón. Pero antes de esto necesitamos determinar qué tiene el paciente. Le estamos colocando líquidos subcutáneos. Solamente le vamos a colocar 36 ml a esta paciente. Es un paciente de aproximadamente 3 kilos y hay que colocárselo durante un tiempo determinado, no es ir pasándole los líquidos vía endovenosa o intraperitoneal o donde lo estemos colocando, inclusive subcutáneo. No se alcanzan a absorber y podemos hacer que el paciente nos haga un edema o alguna cosa. Por eso siempre hay que mirar si el paciente responde ahora a volumen o no. Lo otro que vamos a hacer con él es hacer los exámenes. ¿Qué exámenes vamos a mandar? Un perfil hepático. El perfil hepático tiene un hemograma, un leucograma, un plaquetograma. Vamos a poder mirar los niveles de proteína, vamos a mirar glucosa, vamos a mirar colesterol, vamos a mirar cómo están las proteínas totales, albúmina, globulina. En el paciente renal, que es muy seguro, un paciente con un vómito tan prolongado durante tanto tiempo y más sospechando por la edad que es un paciente geriátrico que se está acercando a los 15 años, hay que mirar los niveles de albúmina. Si la albúmina está descendida, si la presión arterial está elevada, como en este caso, si la frecuencia cardíaca está en 29, está dentro de los límites normales, es un paciente que se estresa, está estresado, entonces comienza a eliminar ácidos volátiles y comienza la respiración jadeante, eso es muy normal, que la tengan 29, ahí la tienen 26, está más tranquilo. Entonces esos pacientes, pues hay que entrar a determinar. Entonces ya mirar cómo está la albúmina, que no esté descendida, mirar cómo está la presión arterial, que no esté elevada, mirar cómo está la relación proteína-creatinina, que en perros no pase por encima de 0.5 y entre 0.2 a 0.5 sospechoso. En gatos los valores son diferentes en las diferentes especies. Y lo otro que se mira es el SMA, que es la dimetilarginina simétrica. Pero más importante que esta es un predictor temprano de enfermedad renal, porque yo puedo a través de una SMA determinar si un paciente va a ser renal en 48 meses, un paciente canino, en felinos, en gatos con 27, en felinos 48 meses y en caninos con 27 meses de antelación, yo puedo determinar un paciente renal. Entonces estos parámetros los medimos en un paciente renal. Si los 4 parámetros están alterados, lo que nosotros hacemos es, el paciente no dura más de 2 a 8 meses. Entonces por eso siempre hay que hacer exámenes en el paciente para poder ir llevando al paciente e irle ayudando. No esperar a que el paciente nos llegue vuelto una nada. Y para mucha gente y para ustedes hay enfermedades, los problemas cardíacos, renales, hepáticos, un problema de tiroides, las diabetes, eso generalmente no tiene cura. Entonces la gente cree que
que uno es por ponerlos a venir al consultorio, por ponerlos a sacar plata, y entonces uno les habla de controles periódicos, no los hacen, hay que volver a comprar los medicamentos, no lo hacen. El paciente que está con drogas hipotensoras porque está con una presión arterial elevada, lo que hay que hacer es exámenes de creatinina, siquiera cada 15 días o cada mes. No es lo normal, las CPS en humanos no lo apoyan tampoco. Lo ideal en un paciente que tome drogas para la presión arterial es evaluar el riñón. ¿Por qué? Porque si esa droga por alguna razón me baja mucho la presión arterial, el riñón entra en falla porque el riñón vive de los líquidos. Y si el riñón no me le está llegando una muy buena perfusión sanguínea y hay una hipotensión renal, el riñón me altera la presión hidrostática, la presión de líquidos del riñón y me entra en falla. Entonces todo esto hay que mirarlo. Frecuencia cardíaca 122, entonces quería pues explicarles eso y el tratamiento para este paciente, pues mientras llegan los exámenes, sí iniciamos tratamiento antibiótico, tratamiento antiemético, sí. Hay drogas antieméticas excelentes, el ondansetron, la metoclopramida. La metoclopramida pues está contraindicada en pacientes con sangrado. Sí, la otra es la serenia, que es excelente, el maropitán, todas estas cosas. Hay muchas cosas para hacer. Lo que pasa es que hay que hacer exámenes y los medicamentos determinan pues el paciente qué necesita. Aquí podemos ver paciente con ritmo sinusal, está haciendo una taquicardia sinusal, pero está normal. Podemos ver la presión arterial 154-130 con resistencias vasculares sistémicas elevadas. Entonces, bueno, no siendo más, los invito para que vean el canal Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones y den like. Y pues vamos a ayudarle lo más que podamos a esta niña tan bonita. Bueno, déjame la miramos acá. Eso sí. Eso, bueno. Para todos ustedes, que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Hasta pronto. Chao, gracias. A ella no le gusta, no.